despejó el camino de la reforma tributaria. En medio de las críticas de la oposición, la iniciativa se aprobó en la madrugada. Ese ministro mentiroso, si ustedes se lo tragan, nosotros no. El gobierno insiste en que los beneficios son innumerables. Mejorando las cosas, apoyando procesos fundamentales para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Analizamos qué fue lo que se aprobó y qué tan fácil será que cumpla con sus objetivos de generar empleos y crecimiento económico. Monumento a las víctimas. En el mismo lugar que ocupaba el edificio Mónaco en Medellín, hoy se abrió un parque para rendirle un homenaje a los que cayeron en la guerra entre los carteles de la droga y el Estado. Representan a esas vidas perdidas entre 1983 y 1994. Unos agujeros que quieren darle luz a quienes dejamos precisamente en la sombra. Nuestro director nos tiene todos los detalles desde la capital antioqueña. Y los 30 años de la invasión a Panamá. Recordaremos ese violento episodio protagonizado por 27.000 soldados estadounidenses que llegaron a ese país para sacar del poder al dictador Manuel Antonio Noriega. Esto es Sala de Prensa. Buenas noches y terminamos una semana, Margarita, llena de noticias. Muy movida. Señora, y como se acuerda que le había dicho que se iba a aprobar esa reforma tributaria, pero que iba a tener sus líos, Ajá. Se aprobó después de la medianoche, con la oposición pues que se salía, que entraba, que no sabía si quedarse o no en la plenaria, pero bueno, se aprobó finalmente la reforma tributaria que ya se había aprobado el año pasado y que tenía que aprobarse de nuevo porque la Corte Constitucional la tumbó por un trámite de forma. Y vamos a entrar en detalle para entender qué fue lo aprobado y cómo afectará a nuestros bolsillos. Sí, señora, pero antes veamos algo de la polémica de la que hablábamos ahora, que generó esa votación en la Cámara de Representantes y que se llevó a cabo esta madrugada. Esto dijeron algunos congresistas y esto respondió el gobierno. Porque usted dijo que se abría la discusión y en ningún momento se le dio la palabra a ningún partido de la oposición. La gritería, los aplausos, las sonrisas cínicas son una falta absoluta de respeto. Ese ministro mentiroso, si ustedes se lo tragan, nosotros no. Yo también me retiro porque es un irrespeto para la Cámara que venga un ministrico a irrespetar esta corporación. Es un proyecto que va a continuar porque ya en el 2019 lo hizo, sirviéndole al país, mejorando las cosas, apoyando procesos fundamentales para mejorar la calidad de vida de los colombianos. No estamos otorgando exenciones, estamos otorgando incentivos al crecimiento y a la inversión. El descuento del IVA en bienes de capital, por ejemplo, que es el que más se ha puesto sobre la mesa, es simplemente una corrección al sistema de IVA plurifásico. Uno de los postulados de esta reforma, que algunos lo han bautizado distinto, esa onerosa carga de tributación alta que tienen las empresas, no las grandes ni los ricos, no las empresas. Pros y contras de la reforma, Margarita, y como veíamos en nuestra misión central, es una reforma que tiene contrastes. Hay beneficios para pensionados, para jóvenes, el tema de empleos, pero también hay unos beneficios para, por ejemplo, farmacéuticas, que fueron bastante cuestionados por la oposición. Pues para hablar sobre este tema tenemos a Víctor Grosso de Data y FX. Víctor, hola, buenas noches. Fueron muchos los artículos aprobados, pero para usted, ¿qué es lo más destacado de esta reforma? Buenas noches y muchas gracias por la invitación a Sala de Prensa. Primero, antes de destacar lo más importante de esta ley de crecimiento económico, reforma tributaria aprobada ya por Cámara y Senado de la República, quiero remitirme un poco atrás, y es que esto viene de un proyecto del año pasado llamado la Ley de Financiamiento, también muy debatido, muy polémico, pero que finalmente a esta altura del año 2018 fue aprobado. Lo que pasa es que se aprobó con unos vicios de procedimiento durante su trámite en el Congreso de la República, y ese proyecto ya con unas promesas a los mercados, a los grandes inversionistas, a los capitales, con otro tipo de artículos, en fin, ya había sido aprobado y fue tumbado por esos errores de procedimiento hace apenas unas semanas por la Corte Constitucional. Entonces esta reforma tributaria lo que quiso fue enmendar el error y tratar antes de finalizar este año que se mantuvieran ya esas promesas hechas al mundo inversionista en la Ley de Financiamiento. Por eso se presentó una nueva reforma tributaria.
Así es, Víctor, pero precisamente lo que el gobierno buscaba desde el año pasado y que ya se ha aplicado este año era aumentar el crecimiento económico. ¿Se ha logrado y cree que con lo que se aprueba ahora seguirá lográndose? Sí, hay muchos que dicen que ese crecimiento económico que ha tenido Colombia, distinto a los demás países de América Latina, es explicado principalmente por esa ley de financiamiento. Hoy conocimos las estimaciones económicas, por ejemplo, del Banco de la República. Espera que Colombia crezca este año un 3,2% y el próximo año un 3,3%. Y si miramos las proyecciones económicas de todos los analistas, esperan que en el 2020 la economía tenga un crecimiento superior al 3%, muy seguramente se mantienen esas estimaciones, esto explicado por esa reforma tributaria que, como repito, mantiene la columna vertebral de lo que era la ley de financiamiento, a lo que muchos atribuyen se debe ese crecimiento económico que hemos tenido en este 2019. Víctor, según el gobierno, otro de los objetivos de la reforma es crear empleo, pero quienes la critican aseguran que beneficiar tributariamente a las empresas nunca en realidad se ve reflejado en nuevos puestos de trabajo. ¿Usted qué opina? Sí, tal vez esa es la pregunta del millón y es un gran desafío que tiene esta reforma tributaria, la ley de crecimiento económico aprobada en las últimas horas por el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque nadie puede negar que este año Colombia ha tenido un crecimiento destacado inclusive en el mundo entero. El crecimiento de Colombia inclusive va a superar el promedio mundial, vamos a crecer por encima de Estados Unidos, de muchos países europeos y bueno, repito, de América Latina. Pero ese crecimiento paradójicamente se ha dado también con un aumento en la tasa de desempleo. No debería estar ocurriendo. Si la economía crece, la teoría o en teoría, pues debería disminuir la tasa de desempleo en el país. Entonces uno se pregunta, sí, la ley de financiamiento está generando inversión, está trayendo capitales, etcétera, pero no está teniendo un impacto, o esa ley de financiamiento que se cayó y que ahora es reemplazada por la reforma tributaria, un gran impacto sobre el mercado laboral. Ahora, hay otra pregunta que nos podemos hacer. Sí, está creciendo el desempleo, pero imaginémonos a Colombia con un crecimiento económico más bajo, por debajo del 1%, por debajo del 2%. Es muy posible que la tasa de desempleo inclusive estuviera muy por encima. Lo que pasa es que nuestro mercado laboral ha sido golpeado, por ejemplo, por la migración venezolana y por otros factores pues, que no me voy a detener a explicar. Muchas gracias, Víctor. Y toca un tema bien importante, Víctor, los contrastes, porque el gobierno ha insistido durante todo el año que las cifras económicas del país son muy buenas y comparadas con América Latina, incluso él decía con otras regiones del mundo, pero en el bolsillo de los colombianos, en muchos de los bolsillos de los colombianos, eso no se siente. Sí, claro, pues ahí volvemos al mismo punto del sistema que no redistribuye equitativamente, del abismo pues que existen entre los que más se benefician y los que menos. Y que ha sido motivo incluso del paro y uno de los puntos de la protesta. Una cosa estructural de la economía. Sí, señora. Bueno, y hacemos una pausa, Margarita. Pero cuando regresemos, hablaremos del Parque Inflexión en Medellín, que rinde homenaje a las víctimas del narcotráfico. Seguimos en sala de prensa y hoy se abrió, Margarita, al público el Parque Inflexión en Medellín, un nombre que invita a la reflexión y a la memoria por todas las víctimas. Fue construido precisamente donde se encontraba el edificio Mónaco en Medellín, tristemente célebre por haber sido la residencia de la familia de Pablo Escobar y porque un carro bomba detonado allí por el cartel de Cali desató una guerra entre carteles que cobró miles de víctimas en el país. Pues precisamente este lugar lo que intenta es cambiar los usos, cambiar las prácticas y cambiar la forma de recordar un episodio muy difícil y muy triste de la ciudad. Sí, porque muchos colombianos y extranjeros llegaban a Medellín e incluso llegaban a ese edificio Mónaco a hacer lo que decían narcoturismo, sí, a recordar lo que había ocurrido, pero desde el lado, digamos que de los victimarios. O sea, de alguna manera como que era recordando a Pablo Escobar como un gran personaje, y lo que se quiere ahora con este tipo de espacios y con lo que está haciendo Medellín es recordar a las víctimas, que son lo importante, que no las olvidemos. Sí, era como una especie de apología al victimario, sabiendo que hay tantas y tantas personas que no han podido cerrar ese duelo de tantas víctimas entre los años 80 y 90. Sí, precisamente una de ellas es la viuda del coronel Valdemar Franklin Quintero, quien era el comandante de la policía de Medellín, asesinado por un grupo de sicarios. Sí, señora, y hoy su esposa, precisamente en este acto de inauguración, después de varios años, reapareció y pues habló de lo que significa este espacio. De igual forma lo hizo uno de los hijos de Luis Carlos Galán, Claudio Galán. Escuchemos lo que dijeron ellos.
El mundo debe saber que Medellín y sus habitantes no solo sufrieron la violencia criminal del cartel, sino también el escarnio público de haber sido confundidos ellos mismos con el narcotráfico mismo. Nada más alejado de la realidad. Medellín es sinónimo de pujanza, de solidaridad, de iniciativa empresarial, de ser los mejores anfitriones del país, de amor por Colombia y, por qué no decirlo, de ser la ciudad que vio nacer a mi hijo menor y quien tuvo la oportunidad de cursar su último año de bachillerato en esta bella ciudad. A todos los héroes queremos rendirle un sentido homenaje por habernos enseñado el valor de una vida digna. Derrumbar el edificio Mónaco y construir este parque no es olvidar nuestra historia, no es olvidar lo que sucedió en Colombia, no es esconder la verdad, al revés, es que tengamos y hagamos una reflexión sobre lo que sucedió, sobre lo que representan esos símbolos que muchas veces nos los pintan de una forma glamurosa a través de diferentes medios de comunicación, de programas de televisión, de series que ven muchas personas fuera del país. Dos temas ahí, Margarita, que tocan estas víctimas, estos familiares de las víctimas. Primero, Medellín, ¿cómo surgió después de ser el blanco y el epicentro de esa violencia que cobró miles de vidas y que fue con carros bombas, con sicarios, bueno, todo lo que ocurrió allá? Y el otro tema, el de la realidad, que a veces, y lo oí esta mañana en uno de los vivos que como que barremos debajo del tapete, que la realidad es mejor no acordarse de eso tan malo que pasó. Creo que eso es bien importante. Pues ellos han sabido como no solo levantarse de sus cenizas, sino también redignificarse, darles nuevos significados a la historia y sobre todo esto que estamos viendo ahí, exaltar la memoria de las víctimas, como cambiar la perspectiva de cómo recuerda la historia. Sí, señora, y nuestro director Juan Roberto Vargas estuvo presente en la inauguración y sigue en Medellín. Juan Roberto, ¿qué fue lo que más le llamó la atención a usted de esa ceremonia, de lo que escuchó, de lo que vio? ¿Cómo les va? Buenas noches. Pues, ¿qué fue lo que más me llamó la atención del evento de hoy? Pues no solamente el lugar, no solamente la solemnidad, y les quiero confesar, el choque emocional de un periodista que hace 30 años vino a este lugar a ver el edificio donde vivía entonces el hombre más poderoso de Colombia, más temido y más sanguinario, Pablo Escobar, era el edificio Mónaco, y verlo convertido en un parque donde hay música solemne, donde hay un sitio y un monumento hermoso en donde se rinde tributo a las 46.000 víctimas que dejó la guerra del narcotráfico en Colombia. Eso me llamó mucho la atención de la ceremonia, y también me llamó poderosamente la atención ver gente tan anónima como son los familiares de esas víctimas, gente que muchos en Colombia, incluyéndome, no conocíamos, no sabíamos que existían, pero que estaban ahí después de 30, 34 años, que vinieron a contar su historia, a decir que a su esposo, que a su papá, que a su hermano lo había matado Pablo Escobar. Eso tal vez fue lo que más me llamó la atención de ese evento tan emotivo y significativo que vivimos hoy aquí en la capital antioqueña, en donde era el edificio Mónaco. Juan Roberto, ¿por qué es tan importante que se abra un espacio así, justamente en ese lugar? Pues porque es importante que se abra un espacio como este, porque simplemente se responde con esta palabra, memoria. Honrar la memoria, tal vez eso es lo más importante, y honrar la memoria implica recordar incluso esos momentos dolorosos como los que se vivieron no solamente en Medellín y en Antioquia, sino en todo el país. Aquí hoy hubo víctimas del narcoterrorismo de Bogotá, de Cali, de otras regiones del país, de los llanos y por supuesto de aquí del departamento de Antioquia. Por eso es importante que quienes vengan aquí, como lo hacían muchos extranjeros que venían a tomarse fotos con el edificio Mónaco, vengan a tomarse fotos ahí donde están las flores y donde están los 46.612 puntos que representan esas víctimas de 11 años de guerra sanguinaria de Escobar contra el Estado. Eso es lo importante, ese es el gran valor que tiene este tipo de sitios y que, repito, sobre todo para que le muestren a esas nuevas generaciones que los victimarios
eran esos, eran los Escobar, eran los Ochoa, eran los Popeyes, eran esas personas que le hicieron tanto daño a Colombia. Y las víctimas eran civiles, eran jueces, eran policías, eran periodistas, eran las personas que se enfrentaban a esa máquina de guerra y de muerte. Por eso yo creo que es fundamental y es clave para el país la importancia de sitios como este. Un sitio obligado, además, para que el país vaya y recuerde y no olvide lo que ocurrió, para que, como se dice la frase común, para que no se repita. Juan Roberto, usted ya mencionó algo pero de lo que nos vamos a encontrar allí, pero cuéntenos un poco más detalles de lo que nos encontraremos cuando lleguemos allá. Pues aquí en este parque de la inflexión, este parque donde Medellín abraza su historia, la historia, pues vamos a encontrar unos lugares realmente significativos. Les contaba hace un rato y lo hemos contado en las ediciones de Noticias Caracol, que van a ver un muro con esos punticos, cada punto que parece un balazo, representan a esas víctimas, pero también hay un monumento dedicado a los hombres y mujeres de la policía. Mire, más de 3.000 miembros de la fuerza pública que murieron a manos de los sicarios de Pablo Escobar. Recordaba esta mañana uno de ellos, un policía que sobrevivió, que en esa época pagaban desde 500.000 pesos hasta 2 millones por cada uno de los policías que mataran los hombres de Pablo Escobar, esos muchachos sicarios. También vamos a encontrar frases en estos monolitos de quienes fueron víctimas de Escobar, frases lapidarias, frases contundentes que muestran la valentía de esa sociedad que hoy con este tipo de lugares simplemente está haciendo resiliencia, está buscando transformarse para que a través de la memoria podamos decir que no se vuelvan a repetir estas cosas. Yo sí quiero simplemente para terminar dejar en claro que esto no es ni mucho menos estigmatizar a Medellín, al revés, es destacar esta ciudad, destacar a esta región por lo que es, por trabajadora, por pujante, por su gente, por esa berraquera que los ha llevado, a pesar de esos momentos tan oscuros, a salir adelante. Así es, Juan Roberto, muchísimas gracias. Y de hecho, nos mostraba y nos contaba Juan Roberto ese muro que tiene como balazos. El diseñador de este parque, uno de los diseñadores de este parque, decía, y él participó, por ejemplo, en el del 11 de septiembre, y en ese están los nombres de las víctimas. Decía, aquí no pusimos nombres porque eran tantas las víctimas que era imposible recaudar los nombres de todos. Ahí pues veíamos alguno, Galán, por ejemplo, pero era imposible con la cantidad de víctimas que quedaron por la guerra entre carteles que se pusieran los nombres de esas víctimas. Increíble. Hay, digamos, si cabe un paralelo con esta actitud valiente de Medellín y la actitud de los alemanes con respecto a los difíciles episodios de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente son dos cosas muy distintas, pero dos naciones, o en este caso una nación y una ciudad, que no niegan el pasado, sino que se han propuesto construir sobre ese pasado innegable para dar un siguiente paso, ¿no? Y debemos recordarlo además. Así que bueno, valiente y reflexionando un poquito sobre el nombre de la inflexión, pues seguramente pretende Medellín que sea un punto de quiebre en su historia, ¿no? Que se empiece a abrir o a escribir un nuevo capítulo o una nueva forma de recordar. Sí, señora, hacemos una nueva pausa, Margarita. Pero además, hoy se cumplen 30 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá. En Noticias Internacionales, un hecho muy importante porque aún quedan muchas heridas abiertas. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros y como les decíamos, se cumplen hoy 30 años de la invasión a Panamá por parte de Estados Unidos. Y Margarita, yo quiero que usted haga algo. En la nota de mediodía, la que hizo para el noticiero, su relato era bastante descriptivo y de lo que ocurrió ese día hace 30 años, el 20 de diciembre de 1989. Quiero que me lo recuerde sobre las imágenes que vamos a ver de archivo de ese día. Pues efectivamente ocurrió un día como hoy a la madrugada. Por supuesto, la gente ya estaba preparándose para Navidad, según los relatos de algunos sobrevivientes, unos relatos muy tristes. En ese barrio El Chorrillo, donde estaba ubicado el cuartel general de Noriega, algunas familias muy humildes habían encendido por primera vez arbolitos de Navidad en las casas y esa noche se acostaron a dormir cuando los helicópteros, hordas verdaderas de helicópteros militares con 27.000 soldados llegaron a territorio panameño, aterrizaron con el objetivo de sacar del poder
obviamente por la fuerza, al dictador Manuel Antonio Noriega, que también había llegado por la fuerza. A esa hora desde Washington el presidente George Bush, y se sabe ahora con archivos que han sido recientemente desclasificados, hablaba con varios mandatarios latinoamericanos o del continente, porque al primero que llamó fue al primer ministro canadiense, y después en Latinoamérica habló con 3 líderes, el de México, el de Venezuela y el de Argentina, para contarles lo que estaba sucediendo a esa misma hora y tratando de explicar las razones por las cuales habían decidido emprender una empresa tan peligrosa como intervenir militarmente en un país de la región. Tal vez muchos de los que nos ven no recuerden este episodio porque ni siquiera habían nacido, pero hay que recordar también, Margarita, que Noriega fue un aliado de Estados Unidos, o sea, colaboró con la CIA precisamente para evitar la llegada del comunismo en su momento, para que no llegara a Latinoamérica, pero pues terminó siendo un enemigo de Estados Unidos. Aquí lo vemos cuando ya lo capturaron y se lo llevaron de Panamá. Es algo que suele pasar con los enemigos de Estados Unidos. Acuérdese que también Osama Bin Laden había sido un aliado de Estados Unidos en Afganistán y de repente los papeles se invirtieron cuando los intereses empezaron a ser contrarios. A Manuel Antonio Noriega le empezaron a hacer acusaciones de narcotráfico. Al parecer sus actividades de narcotráfico pues se remontaban a esos años de colaboración con Estados Unidos, aprovechando precisamente esos privilegios y ese poder, pero en cierto punto ya para Estados Unidos él se convirtió en un personaje incómodo y entonces ahí fue cuando decidieron ir por él. Sí, señora, recordemos lo que dijeron algunos de los funcionarios de Estados Unidos, incluido el presidente, para justificar esta invasión, Margarita. Recibimos un reporte de inteligencia de que el general Noriega estaba considerando un ataque comandado contra ciudadanos americanos en un barrio residencial, creando un peligro inminente para 35.000 estadounidenses que viven allá. Como presidente no tengo una obligación más elevada que proteger la vida de nuestros ciudadanos. Noriega se llevó parte de esa verdad, no total, porque Noriega no es el único que mató, que asesinó. Y aún piden estas víctimas la verdad y la justicia. O sea, después este testimonio era de 2017, pero hoy, 2019, 30 años después, siguen pidiendo eso, verdad y justicia, que aún no la conocen del todo. Hace un año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó y pidió y consideró justo que Estados Unidos indemnizara a las familias de las víctimas, que pues existe como discrepancia en las cifras, pero hay oficialmente reconocidas 500, unos 200 civiles y unos 300 militares. Organizaciones de derechos humanos dicen que pueden ser entre 3.000 y 4.000 porque hubo muchos desaparecidos, pero en torno a eso la CIDH decía que Estados Unidos por un lado debía verdad en el sentido de revelar en dónde estaban las fosas comunes a las cuales echaron indistintamente todos los cadáveres que recogieron en esos días terribles pues, de la invasión, en los que se estima que estallaron más de 417 bombas en solo unas horas. Y por otro lado, además de verdad, una indemnización a las familias de las víctimas, que pues tampoco eso no ha ocurrido. Y para hablar de este tema, Margarita, y de este aniversario, estamos con Nicanor Alvarado de nuestro canal aliado TVN en Panamá. 30 años después, ¿qué sensación hay en ese país de la invasión? Para ustedes o para la población en general, ¿se trata de una agresión brutal o un mal necesario? Poco a poco en la opinión pública panameña está creciendo la idea de que más que una invasión justificada, que lo creía mucha gente en los años posteriores a la intervención militar de Estados Unidos, se trató de una agresión brutal. Cada vez los panameños están más expuestos a información sobre la invasión, al relato de las víctimas. Los medios de comunicación han estado haciendo en los últimos años trabajos importantes y un ejercicio de memoria increíble que ha ayudado en el proceso de sensibilización, de explicarle a la gente que sí, que fue el punto final de un proceso muy difícil que estaba antecedido por una dictadura, pero que ese proceso de vuelta a la democracia costó la vida de un montón de gente que no tenía por qué costarla, y que sumado al tema de que 30 años después muchas personas no sepan dónde están los cuerpos de sus familiares, ni las circunstancias en las que murieron, pues empieza a rebajarle tono a esa idea de que se trató de un mal necesario. Otras fuentes han ayudado a esclarecer un poco el panorama sobre la idea de que fue desproporcionado, que si quería Estados Unidos sacar a Manuel Antonio Noriega del poder, no era necesario desplegar más de 20.000 soldados, de desplegar toda la herramienta militar que desplegó el 20 de diciembre, desde el 20 de diciembre, o más bien desde la noche del 19 de diciembre, para acabar con su régimen. Simplemente tenía que ir buscarlo y listo.
Entonces eso ha ayudado a construir esta idea de que en Panamá, de que se trató de una brutal agresión y que las víctimas merecen respuesta. Nicanor, como usted dice, pues los años vienen con una reinterpretación de la historia y esa conmemoración que tradicionalmente ha sido una conmemoración de unas cuantas familias que van y lloran a sus desaparecidos, por primera vez está acompañada por el gobierno que declaró Día de Duelo Nacional el 20 de diciembre. Las víctimas, sin embargo, siguen reclamando verdad y justicia. Lo que les contábamos de la CIDH que determinó que debería haber una indemnización y verdad sobre la localización de las fosas, nada de eso sucede y las víctimas siguen esperando. Hay gente que no sabe en qué circunstancias murió sus familiares. Hay gente que, por ejemplo, espera que se les indemnice porque el familiar que murió era el pilar de la familia y al morir o ser asesinado, su familia quedó en absoluta ruina. Además, y no solamente se trata de la declaratoria del Día de Duelo Nacional, sino también de que el Estado panameño no ha hecho un ejercicio de explicar a las nuevas generaciones de qué se trató la invasión, incluirlo por ejemplo, en el sistema educativo, en el régimen educativo, no está incluido. Muchos jóvenes hoy no saben qué pasó en Panamá hace 30 años. Y el reclamo de las víctimas es ese, no solamente de que se declare Día de Duelo Nacional por ley y no por una resolución de gabinete, que la diferencia radica en que por una parte, si lo hace la Asamblea Nacional, se convierte en un día de duelo permanente y está obligado el Estado a campañas de concienciación y sensibilización sobre el tema. Nicanor, y además se desclasificaron documentos secretos sobre la operación. ¿Qué ha sido para usted lo más sorprendente y revelador de esos documentos? Son más de 600 documentos que han sido desclasificados. Cada documento puede tener 40, 50, 60, 100, 200 páginas. Es un ejercicio bastante colosal el poner a disposición de la gente común y corriente, darle acceso a toda esta información. Nosotros hemos hecho en TVN Noticias Panamá un ejercicio de revisar esa documentación. No hemos podido revisar la totalidad, evidentemente, porque toma muchísimo tiempo. Hemos podido encontrar cómo se fraguó la invasión a Panamá, las discusiones que tenía, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos con la oposición panameña, incluso con sectores militares panameños, con sectores del entonces partido del gobierno y con empresarios para definir cómo iba a ser Panamá después de la era Noriega. Las reuniones, por ejemplo, que hay en la CIA, el Departamento de Estado, Colin Powell incluso, que analizaban la situación en Panamá, definían cómo estaba creciente el antiemocionalismo o el emocionalismo antiestadounidense, es la palabra correcta, y cómo eso atentaba contra los intereses que tenía ese país aquí en Panamá. También hay documentación sobre cómo se ejecutó la operación. No hay un número certero de víctimas, pero sí se van dando detalles sobre cuánta gente moría en un operativo, cuánta gente moría en otro, lo que se hizo, cómo se hizo. Nicanor, oyéndolo a usted, pues es inevitable terminar pensando en Venezuela, ¿no? Cuando él dice de contactos con la oposición y no sé qué. ¿Cuánta gente todavía esperaría y ansiaría una solución de tipo militar mediada o protagonizada por Estados Unidos a los elevados costos que vemos que tiene? Estos efectos y viendo esos efectos, ¿será que en la población civil? Claramente también los escenarios en el continente han cambiado mucho. No pareciera que hoy los países estén dispuestos a avalar una intervención militar en otra nación como ocurrió en ese momento. Sí, señora. Bueno, y así llegamos al final, Margarita. Muy buenas noches a todos y por ahora vamos a hacer un receso en sala de prensa por unos días, ahora por Navidad y Año Nuevo, pero volveremos a vernos en enero. Así que muy buenas noches. Y felices fiestas, que tengan un maravilloso 2020.